¿Has sentido alguna vez que el miedo te paraliza? ¿Te has puesto a pensar en cuáles son tus miedos? O también puede ser, ¿cuáles son tus no puedo? ¿Cuáles son esos pensamientos que te limitan? Esos pensamientos que te frenan, que no dejan que te conectes con tu valentía. ¿Le tienes miedo al miedo? Te tengo una muy buena noticia. No todo lo que tenga que ver con el miedo es negativo. Nuestros miedos pueden ser nuestros mejores aliados, ¿sí? Los mejores aliados que nos pueden convertir en esa persona que tanto deseamos ser. Bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass sobre los miedos. Esos miedos que nos están paralizando, ¿sí? Esos miedos que nos están impidiendo lograr los objetivos que nosotros nos proponemos, que tanto anhelamos. Mi nombre es Susana Huerta Orrego y soy la directora de Global Virtual Village, una comunidad de Hispanoamérica que fomenta y contribuye a la generación de agentes de cambio para empujar este despertar de la humanidad que nos conecta con las posibilidades de esta espectacular y maravillosa era digital. Arrancamos entonces y lo primero que quiero contarte es que me encanta usar esta metáfora del iceberg para representar nada más y nada menos que a nosotros los seres humanos. Nosotros somos personas que tenemos una parte visible, pero que es muy pequeñita en comparación a esa cantidad enorme de volumen, de masa, de lo que no se ve, de lo que no vemos, de lo que los demás tampoco ven, pero tampoco nosotros somos capaces de mirar y observar esta, esta gran cantidad de ser que no está visible. Por eso me gusta ocupar la metáfora del iceberg. Entonces, en esta metáfora, lo que normalmente nosotros vemos de los demás, pero también lo que vemos de nosotros mismos, son nuestros resultados, evidentemente, ¿sí? Pero esos resultados, lo que yo tengo en mi vida, ya sea material, relacional, el tipo y la calidad de las relaciones que yo tengo, el trabajo, um, los beneficios que pueda estar obteniendo producto de mi actividad laboral, todos esos resultados son producto de mi actitud, pero también de mis comportamientos, de mis conductas, de lo que yo hago durante las 24 horas del día, que finalmente es lo que define los resultados de mi vida. Normalmente nosotros pensamos que esta actitud y este comportamiento tienen que ver con las circunstancias, ¿sí? Y nosotros tenemos la tendencia a decir, cuando está el día triste, cuando está el día nublado, perdón, yo me siento triste, ¿cierto? O cuando está el día soleado, yo me despierto con energía. Ese tipo de pensamiento es un pensamiento reactivo que le entrega el poder al contexto y entonces nosotros somos sujetos dependientes de determinadas circunstancias. Y lo que cabe destacar acá es que este comportamiento y esta actitud que yo tengo frente al entorno, frente al contexto, a las diferentes circunstancias, no depende de estas circunstancias, sino que depende de las emociones. Es decir, de cómo yo me sienta frente a un día nublado o cómo yo perciba este día soleado. Por lo tanto, estas emociones no son causadas por las situaciones, sino más bien por mis pensamientos. Lo que yo estoy pensando que me provoca este día soleado es lo que me activa esa energía, ese despertar con ánimo, con ganas de comerme el mundo. O al revés, cuando veo que está el día nublado, incluso me aprieto, ¿no? Y siento frío y empiezo a pensar que mejor me quedo acostado un rato más. Esos son pensamientos que están condicionando que yo sienta de determinada forma y reaccione en consecuencia. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos una parte visible que es nuestra parte idealmente consciente, pero es muy pequeñita en comparación a la gran cantidad de parte invisible o inconsciente, ¿cierto? Que de acuerdo a este gran psiquiatra, psicólogo Carl Gustav Jung, lo divide también en lo que es nuestro inconsciente personal, que estaría formado por
las experiencias que yo he tenido, ¿cierto? La familia donde nací, la forma en que me criaron, y también un inconsciente colectivo que estaría guardando aquellas huellas, aquellas cicatrices, ¿cierto? Que vamos heredando de generación en generación. Por lo tanto, aquí, debajo, ¿cierto?, del nivel del mar, debajo de lo visible es donde yace este estado en piloto automático que lo representamos acá como un hámster girando sobre una rueda. No sé si ustedes han visto alguna vez un hámster que gire, gira y da vuelta, ¿no? Y el ser de ese hámster radica precisamente en el acto de girar, o sea, mientras esté girando, el hámster está feliz. Al parecer, nosotros estamos la mayor parte del tiempo en este estado o modo de piloto automático. Los expertos en neurociencia hoy día, después de haber estudiado con las resonancias magnéticas funcionales los cerebros de las personas pensando, sintiendo, ¿cierto? Eh, Dicen que nosotros pasamos entre un 95 y un 98% de nuestro tiempo, eso quiere decir del día, el tiempo que estamos despiertos, en este estado de piloto automático. Es decir, no estamos ocupando realmente nuestra capacidad humana de pensar qué estamos pensando, sino que estamos reaccionando en forma totalmente automática. Tenemos una forma de habitar nuestro día de forma reactiva. Y ahí es donde yo rescato esta posibilidad de conversar sobre los miedos, porque estos miedos son precisamente mucho de nuestra actitud y nuestros comportamientos están totalmente gatillados por estos miedos, por lo tanto, que surgen, ¿verdad?, de este piloto automático, de esta inconsciencia, de esta cantidad de condicionamientos que nosotros tenemos producto de nuestra experiencia, producto de, de cómo fuimos criados, ¿cierto? Estos miedos que traemos y que arrastramos por tantos años son los que están gatillando, ¿cierto? Los que están generando pensamientos de no puedo, pensamientos de no soy capaz, pensamientos de intolerancia, pensamientos de juicio, ¿cierto? Que hacen que mi emoción sea una de las derivadas del miedo, ¿cierto? Y me comporte y tengo una actitud en consecuencia. Por lo tanto, fíjense que cuando yo tengo una, un condicionamiento de esta naturaleza, mi comportamiento lo único que hace es hacer crecer esta emoción. Por ejemplo, si mi hijo quedó de llegar a las 2 de la mañana, ¿cierto? Y son las 2:30 y yo me doy cuenta que no se ha conectado en el celular desde las 10 de la noche. Lo primero que pasa es, evidentemente, esta conexión automática, porque no lo estoy pensando, una conexión automática de mi inconsciente con la emoción de el miedo, producto de que estoy pensando en lo peor. Comienzo a generar pensamientos catastróficos. Inmediatamente veo un auto dado vuelta, ¿cierto? Me imagino el cuerpo de mi hijo en una camilla de hospital, empiezo a generar pensamientos que evidentemente no es posible para mi cerebro distinguir si eso es verdad o no. Por lo tanto, los pensamientos están llevándome a que yo sienta una profunda emoción de pánico a esa altura del partido, ¿ya, cierto? No estoy conectándome con mi pensamiento racional, no estoy diciendo, ok, son media hora más tarde de lo que quiero llegar, lo más probable es que no haya visto el celular, se le haya descargado, ¿verdad?, la batería, etcétera, etcétera. No me conecto con otras posibilidades, sino que mi mente se cierra a esos pensamientos catastróficos que son producto de esta creencia en que va a pasar algo malo, ¿sí? Por lo tanto, este comportamiento enseguida, porque yo genero un comportamiento, ¿cierto? Comienzo a llamar por teléfono, no me contesta, evidentemente, empiezo a mandarle WhatsApp a los amigos, empiezo a generar comportamientos producto del pánico. Y estos comportamientos hacen que, evidentemente, la emoción se exacerbe y esta emoción siga generando más pensamientos totalmente terribles, ¿ok? Este es un círculo vicioso, ¿sí? El gran Buda, Gautama, ¿cierto? Decía que todo lo que nosotros somos como seres humanos es el resultado de lo que hemos pensado. Pero si nosotros estamos la mayor parte del tiempo, y esto ya está más o menos claro, hay un consenso entre un 95 y un 98% de nuestro día
lo pasamos en este modo de piloto automático, en la práctica nosotros estamos prácticamente esclavizados en un estado en donde no estamos siendo libres para pensar, para sentir, y lo más importante, para actuar como nosotros decidamos. ¿Ok? Por lo tanto, este es el modelo del cambio básico, ¿cierto? Que los grandes neurocientíficos nos hablan de que cuando yo quiero generar un cambio de hábito, cuando yo quiero dejar de procrastinar, quiero dejar de actuar en este modo reactivo, ¿cierto? Y quiero realmente tomarme un tiempo para que de mi boca salgan las palabras que yo realmente quiero decir y no arrepentirme después de lo que dije, de lo que hice, del daño que causé, ¿verdad? Si yo quiero realmente generar un cambio importante en mi vida, no se trata de cambiar mi comportamiento. En términos de administrar lo que yo hago durante el día, no se trata de seguir ciertas técnicas, ¿cierto? O seguir a los gurús que me dicen que hay una técnica para ser más productiva o no. Lo que yo tengo que hacer es ir a mirar lo que está debajo del iceberg, lo que está abajo, lo que está en este inconsciente que no suelo ver, no suelo mirar, ¿verdad? Y el miedo para eso es una gran oportunidad, porque me está hablando, me está diciendo que hay algo que evidentemente necesito mejorar. Por lo tanto, para profundizar ahora ya totalmente en el miedo, quiero contarles que el miedo es una de las emociones básicas de este gran psicólogo, ¿cierto? Paul Ekman, que estudió durante muchos años los comportamientos, las conductas, las actitudes de las personas de todo el mundo a través de las culturas en distintas partes del mundo, con creencias, con idiosincrasias muy distintas, y en común, ¿cierto? Los seres humanos de este planeta, de toda la vida, ¿cierto? De toda la historia de la humanidad, pero específicamente hoy en día, de distintas partes del mundo, tenemos reacciones que son básicas, que son denominadas estas emociones básicas. La gran película, ¿cierto? Intensamente nos mostraba cinco, pero yo les quiero mostrar ahora las seis emociones básicas de Paul Ekman. El asco, el miedo, por supuesto, la sorpresa, la alegría, la rabia y la tristeza. Entonces el miedo es parte de las emociones básicas que, insisto, son comunes. Fíjense en estas características eh, que tienen todas las emociones en todos los seres humanos. Son evolutivas primero. Darwin ya lo decía, ¿cierto? Están presentes en todas, en cada una de las especies, ¿cierto? Que tiene este desarrollo del cerebro límbico, ¿cierto? Eh, pero lo más importante es que todos los seres humanos las tenemos y perduran durante toda la vida. O sea, no dependen de la edad que tengamos, ¿sí? Ya seamos pequeñitos o ya seamos muy mayores, vamos a tener siempre estas emociones. También es importante porque se identifican con una expresión que es muy, pero muy característica, expresión facial y también corporal, que está absolutamente clara, determinada, y esto no depende de las culturas. También son respuestas adaptativas que generan una reacción psicofisiológica que es característica, ¿sí? Y que nos predisponen, perdón, a una determinada reacción, a una determinada conducta, que es muy, muy característica. El asco, por ejemplo, nos lleva, ¿cierto?, a una sensación de evidentemente una alerta de no comer algo que nos podría perjudicar, y eso es común en las culturas. La sorpresa, el asombro, ¿cierto? Es como, esto no me lo esperaba. Nuestra mente siempre tiene la tendencia a predecir lo que va a pasar, y cuando no es alineado lo que va a suceder con lo que está pasando, yo genero esta sensación de, wow, no me lo esperaba. La alegría también, ¿cierto? Tiene una reacción en nuestra musculatura, ¿cierto? Que es característica en todas las culturas, lo mismo que la rabia y la tristeza. Y obviamente el miedo. Y también las emociones básicas se contagian porque nosotros tenemos neuronas espejo en nuestro cerebro, ¿cierto? Que hacen que nosotros sintamos los mismos que está sintiendo el otro, producto de la interpretación que yo hago de estas características fisiológicas, ¿cierto? Que está adquiriendo producto de esta reacción. Por lo tanto, nosotros tenemos eh, en común, ¿cierto?, estas emociones, y la emoción del miedo particularmente es la emoción que nos ha permitido a la especie humana sobrevivir nada más y nada menos, ¿sí? Es decir, si no hubiese sido por el miedo, nuestros antepasados, que arrancaban del tigre dientes de sable, hubiesen perecido, ¿no? Imagínense a un hombre, ¿cierto?, de aquellas épocas, 100.000 años antes, ¿cierto?, que en el fondo
se ponía a pensar, a meditar, ¿cierto? ¿Qué será lo que quiere este animal que viene corriendo a una velocidad increíble, ¿cierto? No, no había posibilidad. El miedo es esta emoción que a nosotros nos permite tener una conducta bastante automatizada, totalmente automatizada, como yo les decía antes, en este piloto automático, ¿cierto? Que me resguarda, que me protege, que me permite sobrevivir como especie. Pero por lo mismo, también nos produce una especie de estancamiento, ¿cierto? En la naturaleza, en nuestros hermanos mamíferos, esta emoción del miedo, que permite que sobrevivan, evidentemente, es una emoción que desaparece cuando desaparece el estímulo, es decir, el tigre diente de sable se perdió, ¿cierto? La gacela se escondió, logró zafar y la gacela se tranquiliza y pasa de este sistema nervioso automático, ¿cierto? Y se relaja y deja esta emoción del miedo con todas las consecuencias, ¿cierto? En la aceleración del ritmo cardíaco, en el aumento de la potencia muscular, todas esas reacciones ceden. Pero como el ser humano tiene esta maravillosa capacidad de imaginar, nosotros podemos vivir en nuestra cabeza, y ya les dije anteriormente, el cerebro no sabe distinguir entre lo que es realidad, lo que está pasando en la práctica, y lo que estamos imaginando, y lo que está pasando solamente a nivel de pensamiento. Como no sabe distinguir, ¿cierto? Nosotros después que se va la amenaza, ¿cierto? O el tigre, o el jefe enojado, o la pelea con nuestra pareja, o los hijos que nunca hacen lo que uno quiere, ¿verdad? Nosotros continuamos en el pensamiento. Seguimos pensando lo mismo, seguimos rumiando la misma idea. Por lo tanto, nuestro cuerpo no deja de generar adrenalina, cortisol, mis pulsaciones siguen acelerándose, sigo mandando toda esta energía, ¿cierto?, de mucha tensión, y eso es lo que finalmente provoca nosotros nos estanquemos. No logramos salir de ese estado en donde el miedo se apodera de nosotros. Y hay que entender que el miedo es una emoción que tiene bastantes graduaciones, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo entrar a un espacio y sentirme muy incómodo, pero después viene una sensación de desconfianza, de inseguridad, la preocupación, la ansiedad, la aprensión, después la angustia, el pánico, la paranoia finalmente. Estamos hablando de la misma emoción básica a la base, el miedo. Cuando yo me doy cuenta de que hay una situación distinta a la que yo esperaba, no está sucediendo lo que normalmente estoy acostumbrada a vivir, comienza esta sensación de incomodidad. Y si yo comienzo a escuchar mis pensamientos y producto de estos condicionamientos, de estas experiencias que yo he vivido, ¿cierto? Empiezo a entender que puede suceder algo peor, comienza esta seguidilla, ¿cierto? De intensificación, ¿sí? Por ejemplo, si yo en el ambiente donde estoy, ¿cierto? Han habido, y de hecho ha sido así, ¿cierto? Desgraciadamente han habido jóvenes, amigos de mis hijos, ¿cierto? Que han perdido la vida en accidentes automovilísticos, y otros que han quedado en estados de salud muy, pero muy afectados. Evidentemente, ¿cierto? Estas experiencias hacen que yo me conecte con la fatalidad, y media hora de tardanza de mi hijo implica que mi mente conoce esa realidad que yo la juzgo como espantosamente terrible, e inmediatamente genero pensamientos en consecuencia, pensamientos que se alinean a esta idea de algo que ya pasó. El cerebro le gusta estar siempre en lo conocido, le gusta estar siempre vinculando todo lo que estamos capturando de la información, toda la información que nos rodea, la asocia con una experiencia conocida, con una memoria que ya reconoce como algo familiar. Por lo tanto, la idea es que nosotros logremos salir de esta sucesión, ¿cierto? De esta bola de nieve que hace que nosotros estemos capturados por esta emoción, ¿cierto? Entonces, definimos el miedo como un sistema de alarma automática. Eso es lo primero y más importante que entendamos. El miedo no es algo consciente, es algo que se gatilla de forma automática. Estriba y radica en nuestro cerebro, que actúa de forma absolutamente autónoma, ¿ok? Pero, atención, recuerden siempre que esta alarma se activa frente a una amenaza, ya sea real o ficticia. Es decir, puedo comenzar a generar este hasta aumento de esta intensidad del miedo solamente por mis pensamientos, y no
porque esté pasando algo en realidad, ¿ok? Nos prepara para este modo de lucha-huida, ¿no? Que tenemos los seres humanos, ¿cierto? Y las especies mamíferas, sobre todo, ¿cierto? Que es este sistema en donde la inteligencia, esta inteligencia que genera estas capacidades increíbles que nosotros tenemos de estar digiriendo los alimentos que desayunamos, ¿cierto? Al mismo tiempo que estamos respirando, al mismo tiempo que nuestro sistema eh, está procesando hormonas, todo este sistema inteligentísimo que nosotros tenemos, ¿cierto? Nos protege y se prepara cuando hay una amenaza, porque el cerebro le gusta sobrevivir, está diseñado para eso, ese es su objetivo, ¿no? Sobrevivir y sentir placer también. Por lo tanto, nosotros, frente a la amenaza, sin que tengamos conciencia, inmediatamente comienza una reorganización del flujo sanguíneo, ¿cierto? Lo primero que hace nuestro cerebro es sacarle energía aquí arriba del córtex, ¿cierto? Y manda mucha potencia, mucho flujo sanguíneo a las piernas. ¿Para qué? Para que salgamos arrancando. Imagínense ustedes piensen o recuerden, ¿cierto? Cuando han tenido una sensación, ¿cierto? De mucho susto, de mucho miedo, sienten una fuerza increíble. Es como que estamos preparados para atacar o para huir, ¿sí? Bueno, hay otra condición que es la tercera, que es el congelamiento, que también nos sucede, que es cuando nosotros decimos, pero ¿por qué no le dije lo que quería decirle? ¿Por qué me quedé callada, callado? ¿Por qué me congelé? ¿Cierto? También, frente a una sensación de amenaza, de miedo, nosotros tenemos estas reacciones que son innatas, que son automáticas. Lucha, huida o congelamiento. Por lo tanto, nosotros al tomar conciencia de que estamos presas, estamos sometidos a una respuesta automática, la idea, ¿cierto?, es que entendamos que esta amenaza origina cambios en la fisiología, como les estaba diciendo recién, ¿cierto? Hay una reorganización del flujo sanguíneo y eso es automático, pero también esto gatilla que yo vaya a tener pensamientos recurrentes, ¿cierto? Y en función de lo mismo que estamos hablando, ¿cierto? Van intensificando esta emoción y la conducta, evidentemente, va a ser una conducta muy reactiva, una conducta que no está siendo producto de una elección libre. No estoy eligiendo libremente cómo comportarme cuando estoy sometida a este nivel de reacciones, ¿ok? Entonces, ¿el miedo te estanca o te moviliza? Eso quiero que, por favor, vayamos como procesando esta idea porque me gusta ver el miedo como una gran oportunidad. Me gusta, yo quiero mucho el miedo, le tengo mucho cariño, porque el miedo realmente es una emoción que nos saca, ¿sí? O sea, nos puede realmente movilizar a la acción, al cambio. Con un poquito de miedo manejado, ¿cierto? Incorporado, integrado a nuestra vida, nosotros vamos a poder superar cualquier cosa, cualquier cosa. Ahí está la gracia del miedo, ¿sí? Pero entendiendo que también nos puede estancar. Entonces, esta incomodidad, esta desconfianza que yo empiezo, ¿cierto? Cuando veo que el otro es distinto, cuando veo que una persona actúa distinto, no, mi cerebro no asocia, no, esto no es lo que se hace acá, no es lo que comúnmente hacemos acá, ¿no? No sé si han escuchado eso. Aquí las cosas se hacen así, por lo tanto, cualquier cosa que sea distinto es malo, es ajeno, extraño, ¿cierto? Raro y no cabe. Por lo tanto, esta sensación de desconfianza comienza a crecer cuando yo me doy cuenta que es una amenaza, ¿sí? Lo que está pasando, lo que viene de afuera, lo que me están proponiendo. Y ahí comienzo a sentir inseguridad, me comienzo a preocupar por cómo están actuando, por cómo están sucediendo las cosas a mi alrededor. Esto me genera una ansiedad de qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Que se convierta en aprensión porque yo me pongo muy rígido, rígida con lo que sé hacer de la forma en que lo hago normalmente. Me va generando una emoción, una angustia, bueno, y de ahí el pánico y la paranoia están a un paso muy pequeño. Este es el modo de piloto automático, recuerden, ¿cierto? Y la idea es que yo me conecte con el otro modo, el modo movilizador, ¿cierto? Esta inteligencia de cambio que todos los seres humanos poseemos, que está radicada en la conciencia. Cuando yo tomo conciencia, salgo inmediatamente del modo de piloto automático, ¿sí? Absolutamente. Por lo tanto, quiero que pensemos en el miedo como una gran información, ¿sí? En todas estas líneas, todas estas emociones que gatillan, ¿cierto? Distintas intensidades del miedo, que la veamos como una información, como una maravillosa posibilidad de comenzar a observarme, a indagarme,
esta emoción del miedo tiene que ser una aliada, una amiga, que nos habla de aquellos elementos, de aquellas sombras, vamos a ver más adelante, ¿cierto? Que están estancándome, que están impidiendo que yo sea la persona que se adapta finalmente a los cambios del entorno, que obviamente es la condición innata del ser humano. Si hemos evolucionado como especie es porque nos hemos adaptado a los cambios del entorno. Por lo tanto, el querer que nada cambie, el querer que todo permanezca igual y el mirar los cambios como algo amenazante es producto de una reactividad, porque lo único seguro en esta vida es el cambio. Y si yo no logro fortalecer mi inteligencia de cambio, como yo digo, entrenar esta musculatura adaptativa, en definitiva, la única persona que va a seguir sufriendo soy yo. Por lo tanto, esta información me puede llevar a convertirme en una persona de mentalidad fija. ¿Quién es una persona de mentalidad fija, por ejemplo? Una persona que dice, no, es que esto de la tecnología es para los jóvenes, a mí déjenme como estoy, yo ya como estoy bien, ¿ah? No quiero cambiar, no, ¿para qué? O esa persona que dice, pero ¿cómo? ¿Para qué voy a cambiar yo si lo que yo sé hacer es la forma correcta de hacerlo? A ver, soy yo la persona que está bien, eres tú el que está equivocado, equivocada. Las cosas son así, siempre se han hecho así, como les decía antes, ¿no? La forma que tú propones no, nada que ver, ¿cómo se te ocurre? No, no cabe. Estas son respuestas de mentalidad fija, ¿sí? A diferencia de una mentalidad de cambio que dice, lo que tú me dices no es lo que yo pienso, es muy distinto cómo yo hago las cosas, pero podría ser que hubiese una mejor forma de hacerlas, ¿sí? Es decir, me abro la posibilidad, primero, de que yo no tengo la verdad, nunca jamás. Lo único que yo tengo es una interpretación, ¿cierto? Una forma que evidentemente me ha resultado. Pero dado que el contexto siempre está cambiando, si yo no cambio, tenemos un gran problema, ¿sí? Entonces, el miedo te estanca o te moviliza. La decisión es tuya. Sin embargo, esta decisión, para que realmente sea producto de un ejercicio de elección libre, tiene que estar conectada con la conciencia, con esta capacidad que tenemos los seres humanos de darnos cuenta que estamos pensando algo. Nosotros tenemos esa capacidad, solamente los seres humanos. Nosotros somos los únicos sapiens sapiens, los únicos que podemos pensar que estamos pensando. Y yo me doy cuenta, o sea, estoy sintiendo que mi corazón se acelera producto de que tengo un pensamiento y estoy imaginando el auto volcado y mi hijo adentro. Pero esto no está sucediendo, esto no es real, esto solamente es un pensamiento y, sorpresa, yo no soy mi pensamiento. Por lo tanto, tomo conciencia. Yo les contaba que adoro, soy una junguiana o una junguiana lovers, a este personaje que se los recomiendo con todo mi corazón. Eh, y la frase que lejos a mí me marcó muchísimo, por eso yo trato siempre de mostrarla y de contarla y de invitar a todas las personas que están escuchando esta masterclass a que conozcan al gran Carl Gustav Jung. Él dice, hasta que lo inconsciente nos haga consciente, es decir, hasta que no salgamos del piloto automático y vayamos a ocupar este don maravilloso que tenemos los seres humanos de darnos cuenta, solamente de eso, darnos cuenta, este piloto automático seguirá dirigiendo tu vida y tú creerás que es tu destino, tu karma. Es que es lo que hay. Hay una frase aquí en Chile muy famosa que es lo que hay, soy así, así me criaron, esto es lo que tengo, como un conformismo, ¿no? Como la creencia de que no puedo cambiar y no hay nada más equivocado. Entonces, para salir del piloto automático e irnos a la conciencia, lo importante es entender otras frases que tiene Jung, ¿cierto? Que son complementarias a la que las acaba de mostrar. Lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Por lo tanto, hay un sesgo que es terrible, que es que la gente cree que tiene la verdad, cree que tiene la razón, cree que su forma de ver las cosas es la única. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de miedos, la gente dice, yo he escuchado personas que dicen, no, yo no tengo miedo a nada. ¿Qué es no tengo miedo a nada? O sea, a ver, hay muy pocas personas en el mundo, ¿cierto?, que pueden decir,
realmente no le temo. Am, a la enfermedad, a la pobreza, a la soledad, a la muerte, qué sé yo, a la pérdida de un ser querido, etcétera, etcétera. Lo que pasa normalmente es que nosotros negamos, ¿sí?, esta emoción, la tapamos, la mandamos al foso profundo, ¿cierto?, del mar, ¿ah? A la fosa abisal, ahí, lo más abajo posible. Y no tomamos conciencia porque no la queremos ver, no la queremos mirar. Por lo tanto, mientras yo sigo negando una emoción, no, no estoy nervioso, no estoy preocupado. Yo ansiosa, no, está equivocado. Cuando yo niego una emoción, estoy siendo esclava de esa emoción. En cambio, si la acepto, digo, sí, tengo miedo. Listo. O sea, el solo hecho de decir, acepto miedo, sí, te estoy mirando. Ya estás consciente, ya estás fuera del piloto automático, ya no eres hámster, eres un ser que piensa lo que está pensando. Y ahí se inicia realmente el camino de la transformación. Lo que resistes persiste. Mientras más tengas esta idea de pensamiento fijo, más va a persistir. Y el universo, Dios o como quieras llamarlo, te va a seguir mandando las mismas experiencias una y otra vez hasta que tomes conciencia, lo integres, lo aceptes. ¿Ok? Estos miedos, ¿cierto?, nos muestran entonces nuestras sombras, lo que Jung llama la sombra, todas estas actitudes, estos comportamientos que yo no quiero tomar conciencia de ellos. Sé que se me pasan las copas, sé que grito y trato mal a quienes más quiero, sé que la verdad es que quisiera aprender a estudiar un idioma, pero ay, me da tanto miedo, tanta inseguridad, el no poder, ¿sí? Todo esto, como yo no lo pienso, no lo reconozco, no lo acepto, no lo integro, lo mando a la sombra, al fondo, lo dejo ahí. Pero, sorpresa, siempre tiende a salir, ¿sí? Por lo tanto, el regalo que yo quiero hacerle a ustedes ahora es precisamente que miren sus miedos como un gran regalo. Así es. Este presente, que en español maravillosamente regalo, es sinónimo de presente, ¿sí? Es el poder más grande que nosotros podemos tener porque nos lleva a mirar lo que no hemos querido ver. Por eso que para mí el miedo es una emoción muy positiva porque me permite reconocer exactamente por dónde tengo que empezar a trabajar mi autoconocimiento, mi autoindagación. Me regala el dato. En esta era digital nosotros hablamos mucho de la data, ¿no? Bueno, el miedo te regala la data, esa información clave que te muestra el camino para que tú comiences ese profundo y apasionante camino hacia ti, hacia esa profundidad que no has querido ver, no has tenido la oportunidad, pero ya que estás escuchándome, yo te insto a iniciar el viaje hacia tu mejor versión. ¿Ok? Entonces, sintetizando, los miedos no se eliminan, no se evaden, no te peleas con tus miedos, ¿sí? No, hay personas que, bueno, yo también lo viví, en donde comienza un proceso como de autoflagelo, ¿no? Aparece el miedo de nuevo y yo, ay, ya estás de nuevo, ¿y por qué eres así? Y me empiezo como a golpear por dentro, como decía uno de mis hijos, ¿no? La idea no es autoflagelarse, ¿sí? Todo lo contrario, querernos mucho, 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 porque hay que ser muy valiente para enfrentar los miedos. Por lo tanto, ¿qué hacemos con los miedos? Los observamos, los abrazamos y los integramos. Esto que suena como una frase romántica, ¿cierto? Tiene pasos. Lo primero es verlos, ¿sí? Yo veo mis miedos, los observo y aplico mi conciencia. Luego los comienzo a abrazar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo lo resisto, persiste. Recuerden esa frase. Lo que resiste, persiste. Si yo lo resisto, ¿sí? Por ejemplo, si tengo problemas, eh, con la procrastinación, ¿cierto? Y dejo para mañana lo que puedo hacer hoy. Y normalmente mi agenda es un desorden, ¿cierto? Gigantesco. Y yo quiero dejar de ser una procrastinadora. ¿M? Lo más importante primero es mirarlo de frente. A ver, procrastinación, a ver, mente de mono, ¿cierto? ¿Qué pasa? Vamos, vamos que tú eres parte de mí, ¿ok? Y ahí, ese es el abrazo que yo digo, ¿no? Yo abrazo mi miedo, yo abrazo este hábito que quiero eliminar porque sé que no me hace bien, ¿cierto? Quiero trascenderlo y comienza ahí el proceso de integración, ¿sí?
Nuestra prioridad en la vida es aprender a usar los miedos a nuestro favor y comenzar a indagar nuestras sombras. Ese es mi gran llamado. Esta es la clave del autoconocimiento.